Ahí está lo que es el ejercicio, está planteado de la siguiente manera, que dice, ¿no? Hallar la fuerza resultante y la dirección del siguiente sistema de fuerzas. Estamos viendo, tenemos en total 3 fuerzas, cada uno con ciertas características diferentes una de la otra. Ahí tenemos la fuerza 1 con lo que es el valor de 30 newtons, la fuerza 2 un valor de 80 newtons y teniendo en cuenta lo que tiene un ángulo de 40 grados. La fuerza 3, valor de 100 newtons y el valor o lo que es el ángulo de inclinación de este vector correspondiente a lo que es el eje X de un sistema de coordenadas de 30 grados, ¿ya? Primer paso, lo que vamos a hacer es descomponer, ¿ya? Aquellos vectores que tienen lo que es el ángulo de inclinación, ¿ya? Descomponemos entonces de la siguiente manera. Están viendo de que la fuerza 2 se está descomponiendo tanto para el eje X como es para el eje Y. Líneas segmentadas, estamos descomponiendo el vector o la fuerza 2. Lo mismo igual vamos a hacer con lo que es la fuerza 3. De tal manera que se descompone para el eje Y y tanto lo que es para el eje X. Ahí estamos viendo, se descompone. Primer paso entonces. ¿Para qué? ¿Para qué nos sirve lo que es la descomposición de estas fuerzas? Para recordar y observar de que estos vectores sí o sí están teniendo contacto en lo que es el eje X y lo que es en el eje Y, ¿ya? Luego vamos a poder observar de qué manera nos ayuda lo que es la descomposición de esta fuerza. Segundo paso, realizamos la sumatoria de fuerzas en X y también lo que es la sumatoria de fuerzas en Y. Analizamos lo que es la sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué vectores están presentes en el eje X? Es decir, ¿qué fuerzas están presentes en el eje X? Aquí estamos viendo de que el eje X está representado por la línea horizontal, ¿no? Del eje de coordenadas. Es decir, va a estar presente la fuerza 1, la fuerza 2 porque está tocando lo que es el eje X y también la fuerza 3. ¿Ya? Aquí estamos viendo ya lo que es la parte analítica. ¿Qué vendría a ser, no? La fuerza 1 por el coseno del 0 grados. Estamos teniendo en cuenta que aquí no existe ningún grado de inclinación, por lo que entonces se está tomando en cuenta como fuera 0 grados. Para recordarles que en el eje X sí o sí se utiliza la función coseno, ¿ya? También que al lado derecho representan los positivos y al lado izquierdo los negativos, ¿ya? Para recordar eso. Seguimos. Más la fuerza 2. ¿Por qué más? ¿Por qué positivo? Por la misma razón que está descomponiéndose la fuerza 2 en el eje X. Y este está en el lado de los positivos. Y teniendo en cuenta, ¿no? Por el coseno de 40 grados. Estamos viendo lo que es el coseno de 40 grados. Menos fuerza 3, dice, ¿no? ¿Por qué menos fuerza 3? Porque sabemos que en el eje X, ¿ya? Eje X, al lado izquierdo están los negativos, ¿ya? Por eso está menos fuerza X por el coseno de 30 grados. Ahí estamos analizando esta parte, ¿ya? Ahora lo único que va a quedar es reemplazar sus datos, reemplazar los datos. Aplicamos entonces, ¿no? Lo que es el reemplazo de la fuerza 1. ¿Cuánto vale la fuerza 1? Estamos viendo que la fuerza 1, ¿cuánto está valiendo la fuerza 1? 30 newtons. Estamos viendo, ¿no? 30 newtons. Por el coseno de 0 grados, es decir, no tiene ningún grado de inclinación. Más 80 newtons. 80 newtons vale lo que es la fuerza 2. Por el coseno de 40 grados. Ahí estamos viendo el coseno de 40 grados. Menos 100, que vendría a ser el valor de la fuerza 3. Menos 100 newtons por el coseno de 30 grados. Colocando todos los datos, así como lo estamos viendo, en la máquina de calcular correctamente, nos tiene que salir el resultado de 4,68 newtons. Ese vendría a ser el valor, ¿ya? El valor de la sumatoria de las fuerzas que están presentes en el eje X. Lo mismo vamos a hacer con lo que es la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Y observemos nuestro gráfico, nuestro sistema de fuerzas. Solamente en el eje Y, que vendría a ser el eje de coordenadas, la línea que está de manera vertical, solamente están presentes dos fuerzas.
no está presente lo que es la fuerza 1, ¿no? Lo están viendo, no está. Porque se llega a descomponer la fuerza 2 hacia el eje Y y la fuerza 3 hacia el eje Y. De tal manera que esas dos fuerzas solamente están presentes en el eje Y. ¿Ve? Y hay que recordar también que en el eje Y, para arriba, ¿ya? Para arriba, están presentes lo que es el signo positivo. Y para abajo está presente lo que es el signo negativo. Todas las fuerzas que están hacia abajo vendrían a ser negativos. En este caso solamente están para arriba, vendrían a ser positivos ambas fuerzas. ¿Ve? Fuerza 2 dice, ahí estamos viendo fuerza 2, por el seno de 40 grados. Recordarles que cuando se analiza en el eje Y, se utiliza la función seno. Ahí está, por eso dice sin de 40 grados. Más la fuerza 3 por el seno de 30 grados. Ahí estamos viendo más la fuerza 3 por el seno de 30 grados. Recordarles que en el eje Y se aplica lo que es la función seno, ¿ya? Reemplazamos sus valores, tenemos, ¿no? Fuerza 2, 80 newtons por el seno de 40 grados, más 100 newtons, tendría ese valor de la fuerza 3, por el seno de 30 grados. Haciendo la operación de manera correcta en la calculadora, tiene que salir el resultado de 101,42 newtons. Estos resultados nos sirven de manera parcial. ¿Para qué? Para luego hacer nuevamente otro eje de coordenadas y rescatando los valores, ¿ya? De la fuerza. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Realizamos entonces, ¿no? Nuestro eje de coordenadas teniendo en cuenta lo siguiente. Ahí estamos viendo el vector en el eje X, ya que vendría a ser con este valor de 4,68 newtons, y el otro vector que vendría a ser la sumatoria de fuerzas en Y, de 101,42 newtons. ¿Qué se hace ahora? Con líneas segmentadas, colocamos ambos vectores de tal manera que vamos a formar un rectángulo y la intersección de estas líneas segmentadas va a estar presente lo que es la fuerza resultante, así como lo estamos viendo en este gráfico. Ahí está. La fuerza resultante, entonces, nace desde el punto de origen de ambos vectores hasta la intersección de las líneas segmentadas. Hay que recordar de que ambos vectores representan, ¿no? Representan la sumatoria de fuerzas en Y, ahí está con su valor, y la sumatoria de fuerzas en X, igual con su mismo valor, ¿no? No estamos cambiando nada, son los mismos, ¿ya? Aquí está ya resuelto el ejercicio, pero de manera gráfica. ¿Cómo vamos a hallar lo que es en sí el valor de la fuerza resultante? Aplicando lo que es el teorema de Pitágoras. Aquí vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Y qué nos dice el teorema de Pitágoras? Dice, la fuerza resultante al cuadrado va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de fuerzas Y al cuadrado. ¿Ya? Sabemos de que ninguna incógnita tiene que estar elevado al cuadrado. Lo que vamos a hacer es aplicar raíz a ambos miembros de tal manera que se simplifica y queda solamente el valor de la fuerza resultante, como lo estamos viendo, ¿no? Y reemplazamos los valores, ahí está, tomando en cuenta que se sigue manteniendo la raíz cuadrada. Reemplazamos los valores, estamos viendo 4,68 newtons al cuadrado más 101,42 newtons al cuadrado, solamente estamos reemplazando los valores, ¿ya? Realizamos la operación de manera correcta, hay que tener en cuenta de que todavía está sobre lo que es la raíz cuadrada. Haciendo la sumatoria de ambos, nos sale un resultado parcial de 10.307,92 newton al cuadrado. Aquí lo que tenemos que hacer, obteniendo ya la sumatoria de estos dos valores, aplicamos lo que es la raíz cuadrada para conocer realmente el valor de la fuerza resultante. Entonces, el valor de la fuerza resultante nos sale de 101,53 newtons. ¿Ve? Este es el valor. Entonces, este vector que estamos viendo aquí de color verde tiene ya esta magnitud, es decir, vale 101,53 newtons. Hasta ahí está resuelto lo que es, ¿no?, el vector
o la fuerza resultante de este sistema de fuerzas. Si todo este sistema de fuerzas equivale a la fuerza resultante que está de esta manera representada. ¿Qué más nos falta? Aquí nos dice hallar la dirección. Es decir, vamos a hallar con lo que es la función tangente. ¿Ya? La función tangente. Y lo vamos a analizar de esta manera, ¿no? Aquí existe lo que es la dirección. Lo vamos a ver igual al final, ¿ya? ¿Qué nos dice la función tangente? Cateto opuesto, ¿ya? Cateto opuesto que vendría a ser el lado que se opone. ¿Y cuál es el lado que se opone? Estamos viendo de manera gráfica aquí. El lado que se opone vendría a ser lo que es la sumatoria de fuerzas en Y. Por eso está aquí, sumatoria de fuerzas en Y. La función tangente nos dice, nuevamente para hacer recuerdo, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahí está, estamos representando, ¿no? El cateto opuesto vendría a ser la sumatoria de fuerzas en Y. El cateto adyacente es la sumatoria de fuerzas en X. Representando entonces de esta manera. Tangente del ángulo, de este ángulo, va a ser igual, ¿no? A la sumatoria de fuerzas en Y sobre la sumatoria de fuerzas en X. Reemplazamos sus valores. Ahí nos reemplazamos tal como está, ¿no? La sumatoria de fuerzas en Y tiene el valor de 101,42 newtons sobre lo que es el valor de la sumatoria de fuerzas en X, que vendría a ser 4,68 newtons. Se simplifica lo que es newtons y haciendo la división de manera correcta nos sale un resultado de 21,67. Como están viendo, aquí ya no está la unidad de newton, solamente nos está saliendo el numeral. ¿Ve? Una vez obtenido el resultado, lo que vamos a hacer en la máquina de calcular es apretar lo siguiente, ¿ya? Apretamos la tecla Shift, ahí que está en la parte superior al lado izquierdo, la tecla Shift, ahí estamos viendo. Luego la tecla Tan, de tal manera que nos estamos sacando inversa de Tan, es decir, estamos haciendo desaparecer esta función Tan con la tecla igual. Es decir, apretamos la tecla Shift, Tan y luego la tecla igual. Y nos sale un resultado de que alfa tiene un valor de 87,35. Ya, 87,35. Y aplicando lo que es la regla de redondeo, sabemos de que el ángulo en sí tiene un valor de 87 grados. Es decir, ahí estamos viendo ya en nuestro gráfico, esto tiene un valor de 87 grados, lo que es alfa. ¿Ya? Bueno, con esto estamos terminando lo que es el ejercicio. Se ha hecho paso por paso, ojalá que lo hayan comprendido. Se trata de hacer paso por paso. Lo único que está faltando es colocar en práctica todo lo que se les ha indicado en este ejercicio, ¿no? Suerte a todos y apliquemos en los ejercicios propuestos de lo que es física cuarto, ¿ya? Hasta un nuevo video.